Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La importancia de Génesis capítulos 10 y 11 es que son el puente que une el comienzo del nuevo mundo después del diluvio con el más grande de los patriarcas bíblicos, Abraham. A pesar de lo breves que son estos dos capítulos, en ellos tenemos la conexión de la genealogía entre Sem y Abraham, así como todos los linajes importantes de descendencia que ahora se han dividido y separado en tres grupos distintos, cada uno de ellos con su propio destino. Y el destino para cada uno estaba en las bendiciones que Noé pronunció sobre sus tres hijos, aunque para uno de los hijos se trató en realidad de una maldición. Así que abran sus Biblias para comenzar a leer Génesis capítulo 10, versículo 6. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 9. Génesis capítulo 10, comenzando en el versículo 6. Los hijos de Ham fueron Cush, Mitzraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush fueron Seba, Havilá, Sabtá, Raama y Sabtejá. Los hijos de Raama fueron Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer poderoso gobernante en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Adonai, por eso se dice como Nimrod, un poderoso cazador delante de Adonai. Su reino comenzó con Babel, Erech, Ahad y Calné, en la tierra de Shinar. Asher salió de esa tierra y construyó Nínive, la ciudad de Rehobot, Calaj y Resén, entre Nínive y Calaj. Esa es la gran ciudad. Mitzraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de quienes salieron los filisteos, y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Zemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, viniendo a Gerar, hasta Asa, es decir, Gaza, viniendo a Sodoma, Gomorra, Adma y Tzvoyim, hasta Leshá. Estos fueron los descendientes de Ham, según sus familias y lenguas, en sus tierras y naciones. También nacieron hijos a Shem, ancestro de todos los descendientes de Eber y hermano mayor de Jefet. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mash. Arpachshad engendró a Shelach y Shelach engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno fue llamado Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. El nombre de su hermano era Joctán. Joctán engendró a Almodad, Shelef, Hatzarmavet, Yerach, Jadoram, Uzal, Diklah, Oval, Abimael, Sheba, Ofir, Avilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesha viniendo a Sfar hasta el monte en el oriente. Estos fueron los descendientes de Shem, según sus familias y lenguas, en sus tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, en sus naciones. A partir de ellos, las naciones de la tierra se dividieron después del diluvio. Quiero dejar algo en claro. Sem, Cam y Jafet no eran los únicos hijos de Noé. Ellos fueron los hijos elegidos, por razones desconocidas, para formar parte del grupo de Tzadik o los Tzadikim, los justos.
esas 8 personas a las que se les permitió sobrevivir el diluvio, con el propósito de repoblar la tierra. Ahora bien, Noé tuvo muchísimos hijos e hijas durante los 600 años de vida que había alcanzado para el momento en el que comenzó el diluvio. Sería impensable haber tenido tan pocos hijos en todos esos siglos. En la Biblia solo se incluyen, y este es un principio importante, por cierto, para tenerlo en cuenta, y es el principio según el cual la Biblia solo incluye aquellos cuyos nombres sirven a un propósito. Incluso en las largas genealogías que leemos en la Biblia, se han omitido nombres porque para el autor no había ningún propósito útil en añadirlos. Y sospecho que Noé pudo haber engendrado más hijos después del diluvio, pero estos otros hijos, al parecer, no eran importantes para el propósito de la historia y no fueron registrados. Por supuesto, Sem, Cam y Jafet fueron los únicos hijos sobrevivientes de Noé. Todos los demás, el resto de su familia, hijos, hijas, nietas, nietos, bisnietos, tantas generaciones que ya habrían nacido, todos fueron considerados malvados por Jehove y fueron destruidos junto a todos los demás en el diluvio. En el versículo 6, seguimos el linaje de Cam o Ham, el linaje maldito de Cam. Ahora, quiero tener el cuidado de decir que, según entiendo, parece que la maldición fue solo sobre Canaán, el hijo de Cam. Sin embargo, incluso los antiguos sabios hebreos sentían que esta era una noción errónea, y que si bien Canaán se menciona de manera prominente, la historia demostró, incluso en ese entonces, que todo el linaje de Cam salió perjudicado. Y debemos prestar mucha atención a estos nombres que están en el linaje de Cam, porque van a desempeñar un papel muy destacado en la Biblia. Cush es Etiopía. Mitzraim es Egipto. Put es Libia. Canaán, fundador de la tierra de Canaán, que fue conquistada por Josué, y finalmente pasó a ser Israel. Los descendientes de Canaán conforman muchos de los pueblos del Medio Oriente y del Oriente, algunos de los cuales a menudo son llamados erróneamente árabes. Los árabes son del linaje de Sem, no son del linaje de Cam. Se nos dice que Cush fue el padre del infame Nimrod. Y quizás les sorprenda que Nimrod fuera un hombre negro. Esta no es una conjetura. Se han encontrado muchas figuras, relieves y grabados de Nimrod que se remontan a miles de años y todos confirman sus rasgos negros y su piel negra. Y es perfectamente lógico que Nimrod sea un hombre negro, porque en la Biblia, cada vez que aparecen personas llamadas cusitas, es decir, descendientes de Cush, podrías para tu propio marco de referencia llamarlas etíopes. Hablando en forma genérica, una raza de personas de piel negra. Además, según la antigua tradición judía, Cam era negro. Se afirma que él mismo era un hombre de piel negra. Y quiero aclarar algo para que no me malinterpreten. La forma en que se pensaba sobre la raza en Occidente simplemente no es igual a como lo veían los antiguos. Nosotros vemos la raza hoy en día como un tema muy delicado debido a una larga historia de prejuicios y esclavitud, o en términos de superioridad racial con la característica distintiva del color de piel. Dios sabe que Occidente ha incurrido terriblemente en el acto de la discriminación basada únicamente en el color de piel. Sin embargo, esa noción era muy lejana a la perspectiva que se tenía sobre la raza en la Biblia. Y la discriminación basada en el color de piel simplemente no juega ningún papel en las Escrituras. Ahora bien, la nacionalidad, la afiliación tribal, ese es otro tema, porque algunas tribus y nacionalidades eran enemigos históricos de otras tribus y nacionalidades. Pero el color de la piel y las características físicas simplemente no jugaron ningún papel en ello. Tampoco deberíamos limitarnos a mencionar el nombre de Nimrod y seguir de largo. Hablaremos más sobre él después de leer el próximo capítulo.
Pero por ahora, basta con decir que las antiguas tabletas asirias, que se han hallado en grandes cantidades, no solo mencionan a Nimrod, sino que le confieren el título que encontramos en Génesis 10, verso 9, poderoso cazador. Pero las tabletas asirias explican que no es porque fuera habilidoso para matar ciervos, aves, conejos y jabalíes. Esta expresión significa un cazador de humanos. Era un guerrero, y por ser un guerrero feroz, se convirtió en el primer constructor de imperios y un tirano mundial. Piensen en lo que eso significa. Se dice que Nimrod fue el primero en usar armamento y en crear planes para que los humanos mataran a otros humanos en masa para sus fines y propósitos. La guerra empezó en alguna parte. Hubo una primera guerra, y según la Biblia, la guerra empezó con Nimrod. Y ese primer imperio que fue construido fue Babel o Babilonia, lo que los eruditos llaman el antiguo imperio de Babilonia, no el que vendría después, que fue construido por Nabucodonosor, y que vino muchos siglos después de Nimrod. En los tiempos de Nimrod, Babel o Babilonia estaba ubicada en la tierra de Sinar, un área un poco al oeste de donde vendría Abraham, en lo que hoy día es Irak. A Nimrod se le atribuye la construcción de Babel o Babilonia, junto a otras 3 ciudades importantes en esa área. A continuación dice, si prestaron atención al leer sus Biblias, se nos dice que Asher salió. Este tal Asher aparece de repente y dice que él construyó Nínive, la fabulosa ciudad en el corazón de Asiria. Y al igual que en Babilonia, este personaje llamado Asher edificó otras 3 grandes ciudades en Asiria. ¿Quién es Asher? Asher es el nombre asirio de Nimrod. Nimrod es un nombre babilónico. Entonces, el versículo 11 habla del mismo hombre usando un lenguaje diferente, y ese hombre es Nimrod. Ahora quiero darles un poco de información sobre los nombres bíblicos. A menudo encontrarás a la misma persona con hasta 3 o 4 nombres diferentes, según la nación en que residía esa persona, en qué época se escribió el relato bíblico en comparación con el momento en que sucedió realmente el evento registrado, y qué cultura estaba hablando de ello. Porque al igual que hoy Rick o Ricky es un apodo estadounidense, Richard es un título inglés más formal. Ricardo es español, y en portugués sonaría un poco distinto también. Pero todos se refieren al mismo nombre. Lo mismo sucede con las naciones, las regiones y las ciudades. Los nombres cambian a lo largo de los años, a medida que las culturas y los idiomas cambian, y aún se refieren a la misma persona o al mismo lugar. En el verso 13, se nos dice algo que tiene un gran impacto en los eventos actuales. Mitzraim, hijo de Cam, el linaje que Dios maldijo, Mitzraim engendró un pueblo llamado los Casluhim. De Casluhim descendían los temidos filisteos. Y debemos recordar que la palabra moderna para filisteos es palestinos. Los palestinos de hoy afirman ser descendientes de los filisteos que descendían de Cam. De hecho, eso no es del todo cierto. Algunos residentes filisteos podrían serlo, pero la mayor parte de los palestinos que vemos luchando contra los judíos cada noche en la televisión son árabes de varias partes del Medio Oriente, que han llegado como inmigrantes a Tierra Santa a lo largo de los años en busca de trabajo en granjas y fábricas judías. Los árabes no son del linaje de Cam, son del linaje de Sem, al igual que los israelitas. Dicho esto,
El hecho es que muchas de estas personas han tomado una decisión consciente, por su odio a Israel, de identificarse con los filisteos, porque los filisteos eran el archienemigo de Israel en la época de la Biblia. Pero sin darse cuenta, se han metido en un enorme problema. Se han convertido en enemigos de Israel y a nivel físico han creado un gran problema para que una persona pueda convertirse en filisteo al identificarse con los filisteos. No se han convertido en judíos. Muchos árabes filisteos o palestinos han renunciado a su herencia del linaje del bien, del linaje de Sem, para unirse al linaje de la maldición. Ellos, como la mayoría de los árabes, también renunciaron al dios semita, Yehové, por un dios falso, Alá. Y serán juzgados por eso. Debemos orar por ellos y hacer que se den cuenta de este hecho antes de que sea muy tarde. En fin, vemos una lista de tribus engendradas por Canaán en los versos 15 al 18. Y más tarde en el éxodo de Egipto reaparecerán muchos de estos nombres como enemigos de los israelitas, que tratarán de mantenerlos fuera de la tierra prometida. En el verso 21, llegamos al bendecido linaje de Sem, el linaje del bien. Pero quiero aclarar algo. Cuando hablo del linaje del bien y el linaje del mal, no significa que todas las personas de un linaje resultarán ser buenas y todos los del otro linaje resultarán ser malos. No es que todas las personas que provienen de Cam están destinadas a ser malvadas, ni todas las personas que provienen de Sem serán piadosas. Noten que nos encontramos con el nombre de Ashur como hijo de Sem. Este no es el Asher que construyó Nínive. Ese Asher, como dijimos, era un nombre asirio para Nimrod. Esta es otra persona que se llama Ashur. Quiero resumir el aspecto más importante de los versos que explican el linaje de Sem. Notarán que a Sem se le conoce como el padre o el ancestro de los hijos o descendientes de Eber o Eber. Esto es clave en la historia hebrea porque del linaje de Eber vendría otra de las divisiones importantes de Dios entre Peleg y Joctán. Dividir, seleccionar, elegir. Estén atentos a esto porque es algo importante que nos muestra una forma en que Dios hace su voluntad en la Biblia y en nuestras propias vidas. Peleg y Joctán eran hermanos, eran hijos de Eber. Y curiosamente, Peleg significa división, porque del linaje de Peleg vino Abraham, a quien Dios usaría para su plan de rescatar a toda la humanidad, para restaurar a la humanidad caída y llevarla a Dios de nuevo. Pasemos al capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 10, mejor hagamos la pausa para leer el capítulo 11. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 10, capítulo 11, comenzando en el verso 1. Toda la tierra usaba el mismo lenguaje, las mismas palabras. Sucedió que mientras viajaban desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y usaron ladrillos como piedra de construcción y arcilla como mortero. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos un nombre y no seamos dispersados por toda la tierra. Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y Adonai dijo, he aquí, el pueblo está unido, todos tienen una misma lengua, mira lo que han empezado a hacer. A este ritmo, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos su lengua, para que no entiendan el habla del otro. Así que, desde allí, Adonai los dispersó por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esta razón fue llamada Babel, confusión, porque allí Adonai confundió la lengua de toda la tierra,
y desde allí Adonai los dispersó por toda la tierra. Esta es la genealogía de Shem. Shem tenía 100 años cuando engendró a Arpachshad, 2 años después del diluvio. Después de que nació Arpachshad, Shem vivió otros 500 años y tuvo hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y engendró a Shelah. Después de que nació Shelah, Arpachshad vivió otros 403 años y tuvo hijos e hijas. Shelah vivió 30 años y engendró a Eber. Después de que nació Eber, Shelah vivió otros 403 años y tuvo hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Después de que nació Reú, Peleg vivió otros 209 años y tuvo hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Después de que nació Serug, Reú vivió otros 207 años y tuvo hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Después de que nació Nahor, Serug vivió otros 200 años y tuvo hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y engendró a Terach. Después de que nació Terach, Nahor vivió otros 119 años y tuvo hijos e hijas. Terach vivió 70 años y engendró a Abram, Nahor y Harán. Esta es la genealogía de Terach. Terach engendró a Abram, Nahor y Harán engendró a Lot. Harán murió antes de que su padre Terach, en la tierra donde nació, en Ur de los Kasdim. Luego, Abram y Nahor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor era Milca, hija de Harán. Él fue el padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril, no tenía hijos. Terach tomó a su hijo Abram, al hijo de su hijo Harán, Lot, y a Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abram, y salieron de Ur de los Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Terach vivió 205 años y murió en Harán. En el capítulo 10, tuvimos un amplio resumen de la historia genealógica de las naciones de la tierra. En el capítulo 11, ahora damos un paso atrás y empieza por examinar a Nimrod y descubrir por qué los pueblos de la tierra se esparcieron tan rápido y tan ampliamente. Se nos dice que hasta los tiempos de Nimrod, todas las personas del mundo hablaban el mismo idioma. Al parecer, las personas se dispersaban a un ritmo muy mesurado y permanecían muy vinculadas a un lenguaje común porque no se separaban entre sí, ni se expandían como lo hacen las ciudades que crecen hacia afuera. Fíjense también en qué dirección se expandieron. Hacia el oriente. Ahí está esa dirección del oriente o el este otra vez, una palabra importante para nosotros. Y aquí tiene el mayor de los significados. Observen que el texto dice que ellos, es decir, la mayor parte de los descendientes de Noé, vinieron del oriente a Shinar, en lugar de decir que se movían hacia el oriente. Es un poco confuso porque Shinar está al sur y al oriente de donde venían. Shinar es lo que hoy día es Irak, cerca del Golfo Pérsico, un área dominada por la ciudad de Basora. Shinar y Sumeria son el mismo lugar, pero en diferentes idiomas. He aquí el porqué de la referencia a moverse desde el oriente. Al ir hacia el oriente, desde donde Dios los había colocado, en esencia, se alejaron de Dios. No deberíamos pensar necesariamente que lo que hicieron al moverse era algo malo. Después de todo, estaban haciendo lo que Dios había instruido para repoblar el planeta. Más bien, la designación bíblica de que se alejaban del oriente es una forma simbólica de decir que querían independizarse de Dios. Querían poner distancia entre ellos y Dios. Muy parecido a algunos de nosotros que no podíamos esperar a tener la mayoría de edad para poder poner un poco de distancia entre nosotros y la autoridad de nuestros padres. Ahora bien, Nimrod fundó la ciudad de Babel, que ahora llamamos Babilonia, en el sentido de que él plantó la estaca en el suelo y dijo, «¿Construyámosla aquí?»
Imagino que no. Es probable que tomara el mando sobre ella en una etapa temprana del desarrollo de la ciudad, lo que era una costumbre común, y la hizo crecer. Y con el tiempo, Babel se convirtió en una ciudad grande que, según el estimado más conservador, tenía 1 milla cuadrada dentro de sus muros. Otros dicen que llegó a ser 5 veces más grande. Y claro, está la torre de Babel. Técnicamente la torre era un zigurat, una especie de pirámide con escalones. Hoy en día se han descubierto varios zigurats antiguos en Irán e Irak, y este zigurat en particular fue construido con 2 propósitos: para llegar al cielo, y así ellos poder hacerse un nombre, y para asegurarse de que no fueran dispersados. En resumen, rebeldía a gran escala. Como vimos en las últimas semanas, Shem significa nombre. Y la palabra Shem se usa aquí cuando dice que los seguidores de Nimrod querían hacerse un nombre. Pero recuerden que la palabra nombre no se refiere a nombres como Federico o Isabel. Una mejor traducción para la palabra Shem sería reputación, ya que lleva consigo una idea de poder y autoridad. Por ejemplo, Nimrod significa poderoso cazador, y esa era su reputación. Así que construyeron una torre hasta los cielos para hacerse una reputación de que ellos tenían poder y autoridad. Y la razón de querer esa reputación era para mostrarle a Dios que ellos no se inclinarían ante Él, no serían obedientes a Él y no se dispersarían como se suponía que lo hicieran. Además, cualquiera que planeara ser un dictador como Nimrod tenía que demostrar que era todopoderoso para que la gente se sometiera a él. Esa era parte de la intención que tenía Nimrod. Es evidente, por cómo esto está escrito, que aún desde los días de Noé, la humanidad debía esparcirse y así volver a poblar todo el mundo. Esas eran las instrucciones de Dios. Esas órdenes no estaban perdidas ni olvidadas, sencillamente habían sido ignoradas. Pero ahora, bajo el liderazgo de Nimrod, ellos abiertamente retaron las órdenes de Dios de dispersarse. Como dice en el verso 4, construyeron la torre para no ser esparcidos sobre toda la tierra. La idea en esas mentes babilónicas de la antigüedad era: Dios vive en el cielo. Eso no es problema. Nosotros, los humanos, con nuestra gran inteligencia, podemos inventar cómo construir una torre hasta el cielo para vivir allí si quisiéramos. Y al llegar allí le diremos a Dios: nos gusta todo el poder, conocimiento, riquezas y comodidades que hemos adquirido al quedarnos juntos y no dispersarnos, y así nos vamos a quedar y no hay nada que puedas hacer para impedirlo. Y además, cuando el mundo escuche lo que hicimos, nos habremos hecho una gran reputación y nadie querrá venir en contra nuestra. Más bien querrán unirse. ¿Es esto muy distinto de cómo es la humanidad hoy en día? ¿Acaso el hombre no está diciendo: Dios, tus caminos son viejos y obsoletos? Nosotros hemos acumulado un conocimiento tan superior que no solo podemos resolver nuestros problemas, sino que lo podemos hacer mejor que tú. De hecho, tú y esas personas retrógradas que se mantenían apegadas a ti y a tus caminos son un obstáculo para que la humanidad pueda llegar a donde debe llegar. No necesitamos tu ayuda ni tus directrices. No necesitamos tus tontas y obsoletas directrices morales. Nosotros podemos crear nuestras propias directrices a medida que las necesitemos, pertinentes a cada situación. La vida, podemos producirla y fabricarla según nuestras especificaciones. El matrimonio, solo entre hombre y mujer. Eso estuvo bien para tiempos pasados, pero no para nosotros. Lo que hizo Nimrod no es para nada diferente de lo que la cultura humanista secular nos está llevando a hacer hoy en día. Pura y simple rebeldía. Y en el verso 5 llegamos a una de esas expresiones figurativas que dice: Dios descendió para ver la torre.
Dios ciertamente no tenía que moverse para saber lo que estaba sucediendo. Pero realmente me encanta que Dios haya sofocado esta rebelión, dando un golpe absolutamente brillante. Le dio a la gente diferentes lenguas. Intenten armar un equipo o construir algo cuando nadie habla el idioma de los demás. Por cierto, los paleolingüistas, que son los que investigan la historia del lenguaje, han llegado a la conclusión hace poco de que todas las lenguas surgieron de una sola fuente. Están trabajando duro para descubrir cuáles y exactamente desde dónde. Y es una pérdida de tiempo, solo tienen que leer este capítulo. En fin. En el verso 6, cuando miramos el texto hebreo, nos da una idea interesante. Dice que lo que Dios vio cuando miró a estas personas fue ¿qué? ¿Qué vio? Unidad. Vio unificación, estaban unidos. Tenían una sola lengua. Todos hablaban como uno. En hebreo dice que eran ejad, que es un atributo vinculado a Dios mismo. Es decir, la gente estaba conectada orgánicamente. Eran inseparables. Y a Dios no le gustó eso. Pero ¿qué tiene de malo que una comunidad esté unida? Todos para uno y uno para todos. Es decir, ¿no es este el clamor que se hace en cada púlpito de las iglesias? ¡Unidad! ¡Necesitamos unidad! Verán, la unidad, en el sentido en que la humanidad suele definirla, es una falsa doctrina. Aquí en Babel, la gente tenía un líder, tenían una visión, tenían un propósito que pensaban que era bueno. Y ya que todos lo pensaron juntos y todos lo querían, esto es unidad. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras, no vemos que Dios unificara. Vemos que Dios divide, elige y separa. De hecho, más tarde, cuando Israel termina llegando a Egipto y cuando estudiemos las leyes del Levítico, veremos que Jehove le dice constantemente al pueblo que haga ¿qué? Que se separen de las personas impuras e impías, que separen lo puro de lo impuro, con respecto a la comida, a los animales, al comportamiento. La separación era su intención para Nimrod y sus seguidores. La unidad en sí misma no es algo malo. La clave es qué o quién es el agente unificador. El consenso intelectual y el compromiso político, ese es el tipo de unidad del hombre. Es el tipo de unidad que vemos ahora en toda la cristiandad y en el mundo. Humanos tomados de la mano diciendo, somos uno. El tipo de unidad de Dios es la unidad en Él. Es cada individuo tomado de la mano con Cristo, y como el centro de una rueda de bicicleta, Cristo es el punto de unidad. No tiene nada que ver con el consenso, no es transigir, ni tampoco es que la mayoría decide. Y también es fascinante ver que tenemos una maravillosa demostración de este principio en un evento contrario a esto que sucedería miles de años después. Recuerden el principio de los opuestos. Todo en el universo tiene un opuesto, o para los científicos, un corolario inverso. Aquí en la historia de la Torre de Babel, Dios está demostrando una vez más cómo dividirá y separará eso que el hombre quiere unificar. Y el mecanismo de división que usó en esta ocasión en particular fue el lenguaje. Sin embargo, en el libro de los Hechos, vemos que el hombre es unificado a la manera de Dios en el día de Pentecostés. En efecto, Él unificó lo que había dividido y separado 2000 años antes.
Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Si tienen una Biblia completa judía, esto estará en la página 1361. Libro de los Hechos, capítulo 2. Llegó la fiesta de Shavuot, y todos los creyentes estaban juntos en un mismo lugar. De repente, vino un ruido del cielo como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron lo que parecían lenguas de fuego, que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les permitía hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando oyeron este estruendo, una multitud se reunió y estaban confundidos, porque cada uno oía hablar a los creyentes en su propio idioma. Y estaban totalmente sorprendidos, y preguntaron, ¿cómo es posible esto? ¿No son de Galilea todas estas personas que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestros idiomas nativos? Somos partos y medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos, judíos de Creta, de Arabia. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestros idiomas sobre las grandes cosas que Dios ha hecho? Asombrados y confundidos, todos se preguntaban uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, es que tomaron mucho vino. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y les declaró, ustedes, los de Judea y todos los que moran aquí en Jerusalén, les diré qué quiere decir esto. Óiganme con atención. Estas personas no están borrachas como ustedes suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Adonai dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, aún sobre mis esclavos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Haré milagros arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, humo espeso. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el gran y temible día de Adonai, y entonces todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo. Espero que vean esta fascinante conexión entre Pentecostés y la Torre de Babel. En la torre, Dios rompió esa unidad del hombre, dándoles diferentes idiomas para que no pudieran comunicarse. Así que este tipo de unidad del hombre quedó deshecha y limitada. El espíritu humano era lo que impulsaba a la humanidad hacia la Torre de Babel, y el espíritu humano era lo que definía la unidad. Pero en Pentecostés o Shavuot, Dios pone al Espíritu Santo en el hombre y lo unifica por medio del Espíritu de Dios, no por medio de concesiones y consenso. Esa unidad no era un tipo físico de unidad, era un tipo espiritual de unidad. Dios incluso les dio a estos judíos creyentes la capacidad de entender y hablar idiomas que nunca habían entendido o hablado antes, que es justo lo contrario de lo que pasó en la Torre de Babel, cuando los puso a hablar idiomas y no podían entenderse entre sí. Hablemos otra vez de Nimrod. Nimrod fue un hombre que realmente existió, pero también representaba una tipología. Él es el primero de un tipo de hombre que quería gobernar el mundo, y representaba todos los atributos de aquel que se convertirá en el último hombre que querrá gobernar el mundo, el anticristo. Nimrod es el hombre de pecado, completamente poseído por Satanás, por el acuerdo completo y absoluto de su propia inclinación al mal. Así será para muchos que vengan después de Nimrod. Ellos serán del mismo tipo que Nimrod, el faraón, Antíoco Epífanes, Nerón, Hitler, por nombrar algunos. Para culminar,
en el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, la bestia, llamado el anticristo. Y por supuesto, el hombre de pecado debe oponerse al hombre que es todo lo contrario de él, Yeshua, Jesús el Cristo, que está completamente poseído y es uno con Jehová. A Nimrod, del linaje maldito de Cam, hijo de Cush, se le reconoce como el primer hombre en la historia que construyó un imperio. Él es el primero en querer dominar no solo a los animales, sino a la humanidad. Es el primero en construir una ciudad amurallada. Esta es una pista de por qué se pensó que fue el inventor de la guerra. Es decir, solo hay una razón para construir un muro alrededor de donde vives: autoprotección. Y si fueras el primero en pensar en esta idea, ¿te imaginas lo fácil que sería salir a atacar y conquistar a otros? Y luego retirarte a la seguridad detrás del muro para que no puedan hacerte lo mismo. Nimrod se casó con Semiramis. Y después de que él murió, su esposa lo declaró como un dios. Además, como esposa terrenal de Dios, se nombró a sí misma la reina del cielo. Tuvieron un hijo y lo llamaron Tamuz. Tamuz era considerado como la reencarnación de su padre Nimrod. Así que ahora tenemos un regente, hombre Dios, Tamuz, cuya esencia provenía de su padre Nimrod. La fórmula de Dios Padre, la reina madre del cielo, y un hijo, cuya esencia era el renacimiento del Padre, se convirtió en la base de todas las futuras religiones falsas. Esas religiones que Dios llama religiones del misterio de Babilonia, todas tuvieron su origen en Nimrod. Y desde ese día, tanto Nimrod como Semiramis, ahora deificados como Dios y Diosa, han aparecido con diferentes nombres que reflejan el idioma y la cultura que los adoptó. Semiramis es la madre de todas las madres y, por lo tanto, es la diosa de la fertilidad. Entonces, en Egipto, su nombre era Isis. En la India, Indrani. En Asia, Sibila. Más tarde, particularmente en el área de Tierra Santa, sería llamada Ashtaroth, ya que su nombre más antiguo conocido es Astarte. En cuanto a Nimrod, su imagen deificada se conoció en la Biblia como Baal, y como el dios hombre Ninus, que construyó Nínive. Más tarde, Nimrod también sería conocido como Marduk y luego Moloch. Les estoy mostrando todo esto para que puedan ver la maraña de maldad que es descrita en las Escrituras de principio a fin, y qué es lo que compone estas llamadas religiones misteriosas de Babilonia, al menos fundamentalmente, y de dónde vino todo, y cómo se está desarrollando esta maldición profética de Noé al linaje de Cam. Es muy posible que el anticristo sea del linaje de Cam. No lo dice la Biblia, pero hay implicaciones. Curiosamente, el nombre de la ciudad que Nimrod edificó primero, Babel, tuvo en tiempos más antiguos un significado distinto al que tiene ahora. Observen cómo se escribe Babel, B-A-V-El. El indica la palabra Dios, el Dios supremo. Originalmente, Bab-El significaba la ciudad de Dios. Eventualmente su significado cambió para reflejar lo que sucedió allí. Y Babel ahora se entiende que significa confusión. Al final, como resultado de la confusión de idiomas, la ciudad de Babel, Babilonia, detuvo su expansión. La gente se mudó de ahí y lo hicieron a un ritmo mucho más rápido y comenzaron a repoblar lugares lejanos del mundo. ¿No es curioso ver que en ese momento de la historia del hombre, Dios juzgó a la humanidad por medio de la confusión del lenguaje humano y nos obligó a dispersarnos? Pero luego, en Pentecostés, miles de años después, Dios bendijo a la humanidad a través del derramamiento del Espíritu Santo, cuando la verdad de Dios pudo ser entendida por todos en todos los idiomas. Y si bien ese evento fue maravilloso, apuntaría a otro tiempo en el futuro
cuando el pueblo de Dios y todas las naciones del mundo han de volver de su dispersión para unirse en un solo espíritu, bajo un Rey presente y futuro, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Llamamos a este reino unificado de Dios el reino milenial. Pero hemos de saber que, como todo lo demás que Satanás ha planeado, él trabaja diligentemente para falsificar este reino mundial de unidad en su propia forma de un gobierno mundial único. Hoy estamos en esa generación que está reencarnando activamente lo que Nimrod intentó hacer: unir al mundo en un solo pueblo, Ejad, bajo un solo gobierno y un solo gobernante, un humano. Y grandes segmentos de la Iglesia están liderando ciegamente el camino, predicando la tolerancia, la armonía mundial, la paz a cualquier precio, el fin de los mandamientos de la Torá de Dios, para que en cambio confiemos en la bondad de nuestro corazón como guía. Desde el verso 10 hasta el final de este capítulo, se nos relata el linaje de Sem, comenzando por él y llevándonos hasta Abraham. También se nos da una buena información básica sobre Abraham y su familia. Por ejemplo, su padre era Teraj o Taré. Y Abraham tuvo 2 hermanos al menos, y sus nombres eran Nahor y Harán. Harán tuvo un hijo llamado Lot, pero Harán murió. Y vemos que Abraham se casó con una mujer llamada Sarai. Más adelante descubrimos que era hija de otra de las esposas del padre de él. Así que Sarai era media hermana de Abraham. Y se nos dice que, por alguna razón, Sarai no podía tener hijos. Un dato curioso que a menudo es pasado por alto aparece en el verso 31. Al parecer, inicialmente fue Taré, y no Abraham, quien primero tuvo la idea de llevarse a su familia y mudarse a la tierra de Canaán. Y cuando Taré tomó esa decisión, él y su familia vivían en la ciudad de Ur de los Caldeos. Los caldeos eran una cultura antigua de esa zona. Sumeria era el nombre de la región. Ur era básicamente la ciudad capital. También era un lugar muy malvado. De hecho, era el centro cultural para el culto al dios de la luna, Jurki, que más tarde sería conocido como Sin y que hoy en día es llamado Alá. Curiosamente, por alguna razón, cuando Taré se fue de Ur, en vez de dirigirse al suroeste a su destino en Canaán, se dirigió al noroeste a Mesopotamia. Y cuando llegaron a cierta ciudad, decidieron quedarse allí en lugar de seguir hacia Canaán. No se nos dice por qué fue tomada esa decisión, pero fue allí donde murió el hermano de Abraham, Harán, y la ciudad recibió el nombre de él un tiempo después. Y por cierto, para este momento, Abraham aún no se llamaba Abraham, se llamaba Abram, o en hebreo Abram, que significaba Padre exaltado. Pasarían varios años más antes de que Dios le cambiara el nombre de Abram a Abraham, que significa Padre de muchos. Continuaremos con la historia de Abraham la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.